estamos con otro gran amigo, 15 años, me estaba diciendo que viene al programa, y cuando el doctor Luis Añón comenzó, ¿no es cierto?, el tema del cual vamos a hablar, él es cirujano del Hospital Gutiérrez de La Plata, y va a hablar acerca de cambio de sexo, que no es lo mismo hablarlo hoy que hablarlo hace 19 años atrás. ¿Fue cambiando la mentalidad de la gente? Fue cambiando muchas cosas, no solo la mentalidad de la gente, la apertura que se fue dando hacia la sociedad fue progresivamente mucho más amplia. Al principio costaba mucho entender dos factores. Uno, el que una persona quiera cambiarse de sexo, o sea, quiera reasignar o readaptar sus genitales, lo cual era una cosa acá en nuestro país y con nuestra idiosincrasia bastante difícil de asimilar. Y la otra, poder entender que esas personas realmente pensaban y sentían con el sexo opuesto. Estaban en un cuerpo de otro, ¿no? Es como si estuviera... distinto. Exactamente, como si el cuerpo de una persona no estuviera emparejado con su realidad mental, psicológica. Lo físico no iba con lo psicológico. Entonces esa dicotomía que presentaban era la que hacía difícil que la gente fuera entendiendo en profundidad el caso. Luego, con el correr de los años, hay que ver que los primeros casos fueron muy aislados. Sí. El trámite para poder autorizar una cirugía de este tipo era muy engorroso, llevaba años. Por eso la gente se iba al país vecino, ¿no? A Uruguay, se iba a Chile. Chile, sí. es cierto. Se iban a Chile porque, bueno, Chile estaba ya reglamentado, o sea, había una ley que permitía este tipo de cirugías. Pero acá el trámite era sumamente engorroso, había que presentar un recurso de amparo, hacer exámenes muy estrictos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico. O sea, llevaba un proceso que en algunas ocasiones llegó a durar más de 10 hasta 15 años. Sí. Entonces, costaba muchísimo tiempo y quizás cuando a la persona le llegaba la autorización, que lo recibía con mucho agrado, ya eran personas de mucha edad para poder entender cómo era. Me acuerdo de personas mayores de 50 años, pero lo recibían con mucha satisfacción porque era algo que habían deseado toda su vida. Eso durante más de una década fue evolucionando de la misma manera. Muchas asociaciones han presentado proyectos, hubo una gran presión de la sociedad para poder tener algún elemento que les permitiera acelerar este proceso o que les permitiera decidir en forma personal qué es lo que cada uno deseaba de su cuerpo en relación a su psiquis. Y esto se logró hace poco tiempo relativamente, hace 1 año y medio, 2 años. Se reglamentó la ley, ¿no es cierto? Claro, se reglamentó la ley. Entonces, ese cambio en la legislación es el que le permite a las personas decidir en forma personal sin que tenga que tener una presentación judicial mediante realizar este tipo de cirugías. Y, Añón, por ejemplo, ¿qué para el cirujano, ¿no es cierto? ¿Qué es más difícil, de mujer a hombre o de hombre a mujer? Es mucho más difícil de mujer a hombre. Y voy a explicarte por qué es mucho más difícil. No porque técnicamente, porque la cirugía sea más difícil una que la otra, porque las cirugías presentan mayor o menor dificultad dependiendo de cada paciente en forma individual, más allá de la técnica que tengamos que hacerle, sino porque readaptar un cuerpo femenino a un cuerpo masculino requiere de varias intervenciones quirúrgicas sucesivas y no una única intervención quirúrgica o dos, como puede ser en el caso del varón hacia la mujer. Por ejemplo, vos decís varias intervenciones quirúrgicas. Entre una y otra, más o menos, ¿qué promedio de tiempo transcurre? Mira, podemos decir que en el caso de las mujeres, para poder readaptar
su cuerpo a un cuerpo masculino, Bien. requiere de una mastoplastía, o sea, transformarle las mamas, o sea, transformar el tórax más que las mamas, Sí. De un tórax femenino a un tórax masculino. Bien. O sea que hay que hacer una mastectomía subcutánea bilateral para poder hacer que ese tórax se asemeje a un tórax masculino, más allá después del refuerzo hormonal que le hagamos. Después se necesita hacer una anexohisterectomía, o sea, sacarle el componente de los genitales internos, el útero, trompas y ovarios, en una segunda intervención. Porque no es exterior. No, no es exterior, eso no se ve. Lo que pasa es que los genitales internos en la mujer cumplen un papel fundamental en la exteriorización del cuerpo femenino y del actor femenino. O sea, todas las hormonas, la gran parte de las hormonas femeninas, están segregadas a nivel ovárico. Entonces, si uno deja los ovarios, es difícil poder asimilar ese cuerpo. O sea, que hay que suplantar los estrógenos que tiene la mujer por la progesterona, por los andrógenos que tiene el hombre. Y eso va haciendo que el cuerpo en el tiempo vaya tomando una fisonomía más parecida a la del hombre. A eso hay que agregarle la readaptación de los genitales externos, ¿no? La formación, o sea, la extracción de lo que es la vulva y la vagina y readaptar el sector vulvar para hacer una bolsa escrotal y poder implantar en ese lugar los testículos protésicos que se colocan. Y luego, fundamentalmente, hacer un colgajo de piel y grasa, dermograso, para poder transformarlo en un neopene. Del mismo cuerpo de la persona. Del mismo cuerpo, sí, de la región inferior del abdomen. Estos pasos sucesivos, en algunos casos, algunos de ellos se pueden hacer en forma simultánea. Yo puedo hacer el colgajo peneano con la anexohisterectomía porque ya tengo que preparar la zona abdominal, entonces utilizo la misma incisión donde hago el tallado de ese pene y luego abro la cavidad, entonces ya voy ganando tiempo. Puedo hacer las mastectomías junto con la plástica abdominal, o sea, puedo ir asociando una, pero nunca puedo hacer todo el proceso en una sola cirugía. Bien. Más allá de que después necesito que el cuerpo se vaya adaptando, que se cicatricen todas las heridas, que pase un tiempo prudencial, entre 6 meses y 1 año, para completar todos los procesos, y luego, bueno, colocar las prótesis testiculares primero, colocar la prótesis peniana después. O sea, que es un proceso largo. No es nada fácil, o sea, que uno piensa que de pronto es la parte externa, pero no, es cambiar un organismo prácticamente totalmente, ¿no? Es como, yo digo, que es como un arte. Es una escultura. Vos hacer lo una ibas escultura diciendo, nueva. y yo me imaginaba una escultura realmente. Es muy difícil. Los resultados son muy buenos. Son buenos. En términos generales son muy Bien. buenos. Bien. Hacia el final del programa vas a contestar una pregunta de la audiencia que me pareció muy acertada, ¿te parece? Bueno, como quieras. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos.